Y la primera en esa cadena de responsabilidad es Dina Boluarte. Yo les repito lo que les dije ayer, no sean cobardes. Si ustedes asumieron las decisiones que llevaron a esta situación, asuman las consecuencias y la responsabilidad de esas decisiones. No le arrimen la responsabilidad a quienes son sus subalternos. Esta señora debe estar preso. El periodista Nicolás Lucar explotó contra la genocida Dina Boluarte porque ni un senderista ha muerto en las protestas en contra de su gobierno. Protestas en las que la mayoría de la gente pedía el adelanto de elecciones para que se fueran todos los corruptos que estaban en el poder, algo que se hubiera concretado fácilmente si la usurpadora renunciaba, pues hacerlo de inmediato se habrían adelantado a las elecciones, pero no lo hizo porque querían quedarse. El precio que pagó el pueblo fue muy alto. Lucar también criticó que calificaran las manifestaciones como sonadas terroristas dirigidas por senderistas y ponchos rojos, miembros del Servicio de Inteligencia cubana, narcotraficantes, mineros informales e ilegales. Al final, hubieron 49 muertos producto de los ataques de las fuerzas del orden, y ni un solo terruco ni poncho rojo murió. Nos mintieron. Murió un médico que trataba de ayudar a los heridos, personas que nada tenían que ver con las protestas, y mucha gente que salió a manifestarse. Pero nada pasó porque los que murieron no eran de Miraflores, sino del sur de nuestro país, porque de haber sido así, el gobierno no habría podido mantenerse en el poder, pero como no fue así, no pasó nada. A continuación, te mostramos el video. Y tuvimos lo que tuvimos. Hubo una protesta, sí, una protesta donde participó gente que pretendió llevar agua para su molino, por supuesto que sí, y que hubo gente de Sendero Luminoso infiltrada que trató de provocar actos de violencia y una confrontación, claro que sí, pero eso no fue la inmensa mayoría de la gente. Es más, la inmensa mayoría de la gente, pues nosotros estuvimos escuchándolo cada día, cada hora, cada minuto, ni siquiera querían que se quede Pedro Castillo, del cual estaban ya profundamente decepcionados. Lo que querían es que se fueran todos y que se acabara este capítulo de la historia del Perú y que se convoque a elecciones adelantadas, y los mecanismos para forzar esa elección estaban puestos sobre la mesa. Porque Dina Boluarte decía, yo propuse adelantar las elecciones y me denegaron. Eso renuncia, pues, Dina. Porque si tú renuncias, se activa inmediatamente, y se hubiera activado inmediatamente en ese momento el procedimiento como en Ecuador del adelanto de elecciones. Pero lo que querían era quedarse, y a cualquier precio, y el precio que pagamos fue muy alto. La gente salió a protestar, y recuerden, por favor, qué fue lo que se nos dijo. Esto era una sonada terrorista. O ya no se acuerdan que quienes estaban dirigiendo esto eran senderistas, ponchos rojos, ¿no? Evo Morales, miembros del Servicio de Inteligencia cubana, narcotraficantes, mineros informales, ilegales, porque el minero informal no es un delincuente en el Perú. Y no sé quién le ha metido en la cabeza a algunos medios de comunicación de que es así, está confundidito. Una cosa es la minería informal y otra la ilegal, la depredadora. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué pasó al final? 49 muertos, producto de disparos o de ataques de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos terrucos murieron? Ninguno. ¿Cuántos bolivianos infiltrados con su porcho rojo murieron? Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Nos mintieron. ¿Quiénes han muerto? Un médico que ayudaba a un chico que venía de comprar, otro. Esa es la gente que murió. Y por supuesto, dentro de ellos, gente que estaba protestando, que es un derecho constitucional. No estoy de acuerdo con lo que está pasando, quiero que se vayan todos, sale a protestar y le mete bala. ¿Qué hubiera pasado si cuando ocurrieron las protestas contra Pedro Castillo hace que metan bala los leales que en algún momento tuvo dentro de las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Ah? Y como nos recordaba ayer el familiar de una de las víctimas de Cusco, hubieran muerto 18 chicos de Miraflores, como decía ayer. ¿Qué hubiera pasado en Lima? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué gobierno hubiera sobrevivido a eso? Pero murieron 18 en Puno y no pasa nada. No pasa nada. Y nadie es el responsable. O sea, ahora pretenden, porque fíjense ustedes, ¿quién? O sea, detrás de esto hay decisiones. ¿Quién decidió que las Fuerzas Armadas intervinieran en Ayacucho? Para enfrentar una protesta social en Ayacucho, que es un pueblo que todavía no se ha terminado de curar de las heridas de lo que significó el terrorismo y de los errores que cometió las Fuerzas Armadas cuando recién ingresó a Ayacucho. Y allá hay heridas que todavía no terminan de sanarse. Y mandar a las Fuerzas Armadas a enfrentar una protesta social para la que no están preparadas iba a tener una sola conclusión: muertos. Y lo dijimos acá, está registrado. Si meten a las Fuerzas Armadas en Ayacucho va a morir gente, porque los militares lo que saben hacer a la hora de defenderse de un ataque de un manifestante es meter balas. No son personas experimentadas para esa tarea que es de la policía. Y no quisieron escuchar. Y murió la gente que murió en Ayacucho. Y cuando hubo la discusión sobre el aeropuerto de Juliaca, que acá se los advertimos desde Andahuayla,
bloqueo de carreteras y cierre de aeropuertos es lo que van a tratar de hacer para aislar. ¿O no? Y se los dijimos, van a tomar el aeropuerto. Yo he hablado con personas cuyos nombres no puedo revelar, pero que tenían capacidad de decisión en un momento. Van a tomar el aeropuerto, que lo tomen, huevón. Identifícalos, uno por uno, a los que le hagan daño a ese aeropuerto, que es vital para los puneños. Y hay que meter presos a esos delincuentes y mostrarle a los puneños quiénes son sus verdaderos enemigos, los que destruyen su infraestructura. Y dicho sea de paso, el aeropuerto tiene seguro y que porque no es un gran aeropuerto, lo puedes reconstruir rápidamente. Pero es un asunto de usar la cabeza, la inteligencia, el cerebro, no la brutalidad. Y lo que decidieron es la brutalidad. 18 muertos. 18 muertos. Y encima 18 muertos, la mayor parte de los cuales ni siquiera estaban participando en las protestas directamente, pretendiendo tomar el aeropuerto. Fueron decisiones políticas. Entonces la conclusión es que la responsabilidad de los 49 muertos no es de quien disparó solamente. Es cierto, al final de la cadena hubo uno que apretó el gatillo. ¿Pero por qué apretó el gatillo? Porque alguien lo puso ahí y alguien le dio la atribución, el paraguas político y moral para hacer lo que estaban haciendo. Y la primera en esa cadena de responsabilidad es Dina Boluarte. Yo les repito lo que les dije ayer, no sean cobardes. Si ustedes asumieron las decisiones que llevaron a esta situación, asuman las consecuencias y la responsabilidad de esas decisiones. No le arrimen la responsabilidad a quienes son sus subalternos, a quienes actuaron en consecuencia a sus decisiones. No sean cobardes. Pero no sé si tiene sentido hacerlo finalmente. Ahora, ha habido, es cierto, no solamente 49 muertos, ha habido 11 más que murieron a raíz de los bloqueos, que son una barbaridad, porque terminan afectando la vida de personas que no tienen nada que ver. Murió gente que necesitaba trasladarse con urgencia por razones médicas, por el estrés de estar en algunos casos días bloqueados, personas altamente vulnerables, y murió también un policía, ¿no? Murió también un policía en Juliaca en circunstancias que todavía no terminan de aclararse y que tienen que aclararse. Es decir, hay dos versiones, una que tenía que ver directamente con las protestas, otra que no. Vamos a saber. Yo creo que vamos a avanzar esta mañana en ese tema, en esclarecer ese tema. Pero lo cierto es que tenemos que aprender la lección de lo que pasó. Y yo saco dos lecciones. Primero, no podemos seguir permitiendo la impunidad. No podemos seguir permitiendo que políticos tomen decisiones que terminan de manera trágica, como en este caso, como nos ocurrió a lo largo de toda la guerra subversiva. Y los que pagan el pato son los militares y los policías. Presos, perseguidos, procesados, años, décadas. Yo conozco miembros de las Fuerzas Armadas que hace décadas que están procesados por hechos que ocurrieron, sí, pero que fueron decididos por políticos que pasaron piola, que se lavaron las manos, que no asumieron ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de sus decisiones. Eso no puede volver a pasar en el Perú. Uno. Y número dos, la agenda del reencuentro en el Perú sigue planteada. Si no somos capaces de pensar juntos, no somos enemigos. No hay que tratar a los puneños como Netanyahu a los palestinos de la Franja de Gaza. No hay que tratar a los puneños como los nazis trataron a los judíos, ¿ah? En los guetos. No, señor. Hay que encontrarnos porque somos parte del mismo país, tenemos los mismos derechos, somos iguales y la justicia tiene que ser igual para todos. Y tenemos no solo que darle justicia a esta gente, haciendo que todos los responsables, y siendo el caso como aparentemente de la propia Dina Boluarte, tendrá que pagar por eso. Y si tiene que ir a la cárcel, tendrá que ir a la cárcel por eso. Y debería ahorrarnos el trámite, asumiendo la responsabilidad sobre sus propios actos. Pero insisto, tenemos que reencontrarnos, tenemos que sanar heridas y tenemos que encontrar los objetivos comunes a todos. Porque tanto los que protestaron como los que justificaron los ataques a las protestas, al final, la inmensa mayoría tenemos los mismos sentimientos con respecto a lo que debería ser el futuro del país y las mismas esperanzas de que estas cosas cambien para bien de nuestros hijos y nuestros nietos. No debería ser tan difícil, pero una vez más, depende de tener una clase política madura, inteligente y responsable. Y es exactamente eso lo que no tenemos. Tenemos una horda de ineptos, de corruptos, de sinvergüenzas que se han apoderado de la política y que nos han puesto como estamos. Lo dejo por hoy ahí. Soy Nicolás Luna. Estamos ahora conectados con Elizabeth Mamani. Ella era hermana de Cristian Mamani, uno de los chicos que falleció. Él tenía 22 años. Él falleció en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Juliaca.
Elizabeth, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, muy buenos días, señor Lucas. ¿Cuáles son los sentimientos que tienen ustedes un año después de lo que ocurrió? Yo quisiera que comience por contarnos, por favor, quién era su hermano y en qué circunstancias falleció. Ya, mi hermano era un joven músico, él era artista, aún tenía 22 años, ¿no? En la cual tenía un futuro por delante. Pero ese fatídico 9 de enero del 2023 lo arrebataron, ¿no? Lo asesinaron de una manera muy cruel. A nosotros nos afecta demasiado como familias humildes que nosotros somos de aquí de la región de Puno. Vinimos de los lugares muy alejados de la ciudad, un medio rural donde no hay acceso a internet o medios de comunicación en la cual nosotros podamos enterar qué es lo que está pasando en el país. Pero lamentablemente, ¿no? De esa forma nos arrebató este gobierno a mi hermanito. Es trágico vivir hasta el día de hoy. Las heridas no se pueden cerrar, ¿no? Ahora, ¿ustedes sienten que no se ha hecho justicia? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué es lo que ha avanzado la investigación sobre el asesinato de su hermano? Él muere por un disparo, entiendo, de fusil, ¿no es verdad? Claro, exactamente. Mi hermano muere con un fusil AKM, ¿no? Que le cayó en el tórax y le traspasó y dañó 3 órganos en el cual mi hermano tampoco podía sobrevivir o podía estar al menos yo encontrarlo con vida en la morgue, ¿no? Era fatal la muerte que tuvo él y hasta ahora no podemos entender el por qué de esa forma, ¿no? Tuvo que partir de esta tierra y nos duele a nosotros. Es como una pesadilla que aún nosotros vivimos, ¿no? Viendo los videos, las fotos que él era recordando, aún tenía una vida por delante y nos duele, ¿no? Somos humanos de carne y hueso en la cual tenemos sentimientos, pero las personas tal vez son indiferentes, pero hay algunos que sí son empáticos, solidarios con nosotros. Exitosa. Ahora, Elizabeth, eh, ¿su hermano tenía alguna militancia política? ¿Qué era lo que hacía él el día de las protestas en el momento que recibe este disparo de fusil? Mi hermano nunca ha pertenecido, ¿no? Yo soy sincera, yo le conozco a un gremio político o que nos haya interesado la política. Nosotros vinimos de un distrito, migramos hacia la ciudad para trabajar con nuestras manos de puño a puño, pero lamentablemente no. Nos dicen las personas o nos critican de otros países de la capital, nos dicen que eran vándalos, terroristas, pero la verdad no es así. Nosotros como familiares que somos, conocemos nuestros entornos que somos, nos conocemos cómo somos, ¿no? Pero eso más aún duele, nos indigna que nos raceen de esa forma, se podría decir, ¿no? Eso es lo que más nos duele. Yo conozco cómo era mi hermanito. Yo fui como una madre para ella. Él vivió conmigo. Él vino de allá, de mi pueblo, con ese emprendimiento para salir adelante, para apoyar a mis padres. Y lamentablemente ya no está, ya no puedo ver. A veces solo quedan los recuerdos. Es muy difícil nosotros aceptar que de esa forma que nos hayan arrebatado, ¿no? Mi hermano nunca, como le indico nuevamente, ha pertenecido a un gremio político y eso aún más nos duele. Al menos tal vez él indignado ese día 9 salió horas antes conmigo, estaba compartiendo el almuerzo y yo me entero en la tarde. Ya en la morgue le encuentro todo un charco de sangre. A veces revivir esos momentos es muy difícil para nosotros, pero yo sé que todo esto, nosotros solo pedimos justicia, ¿no? Ahora, ¿está habiendo justicia? Ha habido muchas quejas sobre la lentitud y la falta de colaboración de las autoridades responsables con respecto a esta investigación, Elizabeth. Sí, ahora que mi hermano ya no está, a nosotros lo único como aquí estamos, nos toca pedir justicia por todos los hermanos que han caído y por mi hermanito, ¿no? Y ahora, hasta ahora, un año ya de ese día fatídico, de ese día que nos han masacrado, no hay justicia.
más aún nos siguen haciendo daño. Mi mamá tiene que venir allá desde mi pueblo hasta la ciudad de Juliaca y de Juliaca viajar hasta la ciudad de Lima, la capital. Mi mamá en 2 oportunidades no se presentó para hacer las declaraciones porque mi madre es una persona quechua hablante en la cual no se puede expresar. Nos dijeron que debía buscar un intérprete con anticipación y nos siguen haciendo daño. Y mi mamá más aún se preocupa diciendo que aún así nos hacen daño. Y gracias tal vez a esas carpetas fiscales que se lo llevaron a Lima, mi mamá no pudo declarar y va muy lentamente. Y en varias ocasiones han estado cambiando fiscales. Hasta el momento cambiaron 5 fiscales y hay un complot a lo que nosotros nos enteramos según los medios de comunicaciones, que hay un complot prácticamente, ¿no? En la fiscalía que andan cambiando, nos quieren esconder prácticamente todo lo que está sucediendo, pero no es así, no lo van a hacer porque hay pruebas, videos en la cual cómo nos han masacrado. Elizabeth, yo entiendo y lamento profundamente lo que usted, su familia y las familias de todos los fallecidos están viviendo. Su hermano no va a poder estar de vuelta, Cristian no va a poder regresar, pero lo mínimo que yo sé que esto es trillado y que se ha hecho muchas veces. Yo creo que es importante que ustedes sepan que no están solos y que vamos a pelear porque haya justicia y porque la verdad se sepa y que todos los responsables de que esta tragedia se haya producido paguen por ello, pero sobre todo que encontremos el camino para reencontrarnos, Elizabeth, para reencontrarnos. Yo le agradezco mucho por habernos atendido. Un abrazo afectuoso, Elizabeth, en un día tan duro para ustedes como el de hoy. Un abrazo. Sí, claro, muchas gracias, ¿no? Hoy día tenemos también esa conmemoración que vamos a hacer por un año, pero las heridas están ahí, pero nosotros vamos a seguir adelante, luchando que no quede en la impunidad todo lo que ha sucedido, ¿no? Y también ha habido muchas recomendaciones de la CIDH, de la Amnistía Internacional, de varias organizaciones, y nosotros estamos confiando que sí, ellos nos van a apoyar, ¿no? Y todo. Elizabeth, todos. muchas gracias por atendernos. Y yo sé que es difícil decirle buenos días, pero ojalá que puedan sobrellevar en paz finalmente el día de hoy. Esto es un doble homicidio, ¿eh? Primero es que te quiten la vida y después que te asesinen moralmente, como decía yo ayer, acusándote encima de terrorista. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Nicolás Lucar? ¿Crees que los asesinados en las protestas no encuentran justicia porque eran personas del interior del país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.